Le doy la bienvenida a todos los que se han unido en esta noche con nosotros para recibir la segunda parte de la clase que estuvimos dando la semana pasada acerca del Evangelio, relación o religión. Siempre me gusta hacer un pequeño resumen por si acaso alguno no estuvo y para que no ande así un poquito perdido. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el Evangelio. Muchos hermanos dieron muchas definiciones muy acertadas y todos concluimos realmente que el Evangelio significa buena noticia, es la narración de la vida y palabras de nuestro Señor Jesucristo, como la buena nueva del cumplimiento de la promesa que le hizo nuestro Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de redimir a su pueblo del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesucristo. También estuvimos tratando estos términos de evangelio, religión, relación, y dijimos que la religión era un conjunto como de normas, un conjunto, un grupo de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias que el hombre hace para tener un tipo de relación con una divinidad. Bienvenido, Pastor Miguel. Lo extrañamos muchísimo la clase pasada. Y también dijimos que resumíamos como religión que esta estaba básicamente basada en la obediencia a normas para el acercamiento con Dios. Estuvimos hablando acerca de lo que es una relación con Dios y también resumimos que la relación es un acercamiento que Dios ha establecido con sus hijos y que es Dios quien toma la iniciativa de buscar y restaurar la relación que el hombre por el pecado perdió con él en el Génesis 3. Entonces, también estuvimos hablando, hermanos, de todas las religiones que existían, de que habían más de 4.200 religiones activas, vivas, que se practican, aparte de las que ya han desaparecido, que ya no existen. Estuvimos hablando acerca de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, que fue lo que rompió la relación que Dios quiso tener desde el principio con el ser humano. También estuvimos hablando acerca de del plan que Dios hizo para restaurar esa relación que se había perdido. Y quedamos en que estuvimos leyendo a Romanos 5 del 1 al 11, donde nos habla acerca de la justificación, acerca de cómo nuestro Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo esto, dice la palabra, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, queridos hermanos, continuaremos hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho para que esa relación entre Dios y entre Él y nosotros sea una relación duradera. Dios quiere que nosotros quitemos toda religiosidad, que nosotros como hijos suyos podamos tener realmente una verdadera relación con Él. Y hay muchas cosas que hacen inclusive los mismos cristianos religiosamente y no saben que están cayendo en lo que es una religiosidad, y muchas veces creen
de manera errónea que están relacionándose con Dios y no es así. Eso es religión y al Señor no le agrada la religión. Al Señor lo que le interesa es tener una relación con todos nosotros. Entonces, hermanos, estuvimos hablando acerca de Pablo, de cómo el hermano leyó el capítulo 5 del 1 al 11, donde habla acerca de cómo nosotros somos justificados. Pero también, hermanos, es importante entender muchas veces que la metáfora que Pablo usa del tribunal a donde se lleva un reo para ser justificado o para ser juzgado, perdón, y dice que llega como pecador, pero sale justificado. Y ser justificado, hermanos, no es más que ser declarado sin culpa, inocente. Entonces, hermanos, en vista de todo esto, dice que hemos sido justificados mediante la fe y que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estamos peleados con Dios, ahora estamos reconciliados con Él, porque el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, nos llevó a esa reconciliación. Y es por eso que dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Amén. También, hermanos, Pablo nos habla acerca de que debemos de regocijarnos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y miren, hermano, que no es fácil uno ponerse a regocijarse cuando uno está sufriendo o está pasando pruebas. Pero miren, hermanos, el verdadero evangelio implica también sufrimiento. Implica inclusive podemos ver que el mismo Señor Jesucristo tuvo que sufrir mucho, hermano. Tuvo que sufrir mucho. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para nosotros pretender que estar en el evangelio y estarnos, como dicen, echándonos fresco, no, hermanos, el evangelio también requiere mucho sufrimiento, requiere uno negarse en muchas cosas a uno mismo, a la carne, a los deseos de la carne. Y eso mismo lo dijo el Señor, que si alguien quería venir en pos de Él, tenía que negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y luego seguirle. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la cruz, hermanos? ¿Para qué esa cruz de sufrimiento que nosotros tenemos que llevar, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros le seguíamos teníamos que cargar esa cruz y llevarla? ¿Para qué ustedes creen que nos puede servir esa cruz a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como gente que estamos aquí batallando en la vida, la buena batalla de la fe? ¿Para qué ustedes creen que nos pueda servir esa? Nos sirve a nosotros, hermanos, para nosotros sacrificar nuestro yo, para morir nosotros a nosotros mismos, a nuestros propios deseos y hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero todo lo que ustedes dijeron es válido también. El evangelio es sufrimiento, hermano. El evangelio está muy lejos de ser. O sea, nos gloriamos en las promesas. Nos gloriamos en la esperanza. Sabemos cuál va a ser el final de nosotros si perseveramos hasta el fin. Nos gloriamos en todas esas promesas buenas, maravillosas, pero mientras estamos aquí, estamos viviendo lo que es el evangelio, hermano. El evangelio implica también sufrimiento. Y si usted, cualquiera de nosotros, puede estar en esta situación, no se sienta mal, no se sienta que está fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé si nuestra hermana Joana está aquí, que
ella sabe de eso porque lo ha dado como testimonio en muchas ocasiones y creo que aquí mismo también en la clase, que ella está sufriendo una condición de salud desde hace mucho tiempo y hermanos de la iglesia donde ella estaba antes le decían como que ella estaba así porque ella estaba en pecado y no es así. Lo que pasa es que Dios trata con sus hijos de muchas maneras diferentes y el testimonio de Johanna es diferente a todo nuestro testimonio. Todos tenemos un testimonio diferente porque Dios ha tratado con nosotros en diferentes áreas de nuestra vida y en una forma diferente. Entonces, no se sienta que está fuera de la voluntad de Dios porque está sufriendo. Hermanos, todos hemos visto a través del tiempo a muchísimos cristianos que nosotros sabemos que son cristianos de verdad, cristianos legítimos. Ir a recoger los cadáveres de un hijo asesinado, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces no hemos visto a cristianos de verdad ir a hospitales a ver a sus seres queridos agonizando en una cama? ¿Cuánto no hemos visto cristianos que han sido perseguidos, que están siendo perseguidos en lugares donde el evangelio no es tan fácil predicarlo? Muchos misioneros que están siendo asesinados por el evangelio, por la palabra de Dios. Entonces, muchos que millones de cristianos que han quemado sus casas, que viven como refugiados en diferentes países por causa de su fe. Y por eso nos dice Pablo, hermano, que nos regocijemos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, la gente, hermano, es inconstante. Nosotros los seres humanos somos como de naturaleza inconstante, como que tendemos a divariar mucho. Entonces, la gente como que no dura, pero cuando sufre, hermano, el sufrimiento le hace desarrollar una calidad de perseverancia tremenda a cualquiera. Y por eso estamos aquí y seguimos de pie, gloria a Dios. Porque a pesar de los sufrimientos que hemos aprendido, que hemos sufrido, hemos aprendido a perseverar en la fe en Cristo. Entonces, hermano, dice la palabra que al que persevere hasta el fin, ese va a ser el que va a ser salvo. También dice un refrán popular que el que persevera alcanza, hermano. Entonces la Biblia dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro cuando es probada con fuego, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra de Dios. Es más preciosa que el oro, nuestra fe, cuando ha sido probada, que cualquier otra cosa. Entonces, hermano, en las religiones se nos enseña a hacer muchas cosas para nosotros podernos ganar el favor de Dios. Y uno, hermano, lamentablemente no se gana el favor de Dios. Uno acepta el favor de Dios. Usted no se gana el favor de Dios como nos enseña la religión, con rezo, ni con rosario, ni con todas esas cosas, esos rituales que los católicos y otras religiones hacen para ganarse el favor de Dios, que se golpean, que se mutilan, que se sacan sangre, que esto, que aquello. Nada de eso nos hace ganar a nosotros el favor de Dios. Dios nos ganó a nosotros. Dios lo ganó ese favor para nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Y Dios lo hizo a pesar de ser nosotros pecadores.
Dios nos amó a nosotros, hermanos. Y Dios nos ama no porque estemos bien vestidos, no porque seamos gentes de alcurnia o tengamos mucho conocimiento. Dios nos ama a pesar de lo malo que nosotros somos o podamos llegar a ser, hermanos. Ahora bien, una pregunta. Nosotros tenemos que pagar algún precio. ¿Ustedes creen que nosotros tengamos que pagar algún precio para nosotros llegar a ser salvos, para nosotros ser salvos? No, ¿verdad que no? No tenemos que pagar ningún precio, porque Romano nos dice que por su gracia somos justificados gratuitamente. Nosotros no tenemos que pagar ningún precio. Por su gracia, por su misericordia, nosotros, dice Romano, somos justificados gratuitamente. Y la justificación, hermano, la gracia es gratis. Claro, para nosotros es gratis, pero para Dios no fue gratis. Para Jehová no fue gratis esa gracia que Él nos ha dado. A Él le costó el sacrificio de su Hijo. A Él le costó ver en una cruz morir a lo que Él más amaba, a su Hijo unigénito. Y nosotros ya no tenemos que estar por ese sacrificio agregando requisitos para tener una buena relación con Dios, al menos no más de los que Dios establece en su evangelio. Hermanos, miren, existen algunas diferencias de las que nosotros vamos a estar hablando ahora. En la religión, la persona tienden, o las personas, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado personas así que dicen, bueno, yo obedezco y luego yo soy aceptado. La religión pone ese paralelo. Obedezco y luego soy aceptado. Pero el evangelio y una persona que tiene una relación con Dios sabe que no es así. En Dios, cuando tenemos una relación con Dios, nosotros sabemos que primero somos aceptados. Y luego de que somos aceptados por Dios, entonces nosotros obedecemos la palabra de Dios, obedecemos el evangelio y obedecemos todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por su obediencia o por nuestra obediencia, nosotros no nos vamos a ganar la aceptación con el Señor. Nosotros somos aceptados así como venimos, con todas nuestras mañas, con todos nuestros vicios, con todos nuestros errores, con todos nuestros temores. Nosotros somos aceptados por el Señor. El Señor nos acepta. Y entonces, después que nosotros sabemos que el Señor nos acepta y nos recibe tal cual somos, entonces nosotros somos obedientes. La segunda diferencia es que una persona que tiene una religión, la religión se basa en el miedo y en la inseguridad, hermanos. El evangelio se basa en una motivación de un gozo agradecido. Yo recuerdo que cuando estábamos en la religión, cuando yo estaba en la iglesia católica, a nosotros hasta desde chiquitico nos vivían metiendo ese miedo, que tú no puedes hacer esto porque Dios te castiga. Y tú no puedes hacer aquello. Le venían metiendo a uno un cuco que uno le tenía, en vez de tenerle amor a Dios, lo que le tenía era temor. Y no temor, terror. Todo era malo, todo era que Dios te castiga.
que tú vas a recibir la ira de Dios, que Dios te va a rechazar, que Dios no te va a querer, que Dios no te va. Y en la religión es así, hermano. Le meten a uno como esa inseguridad, como ese, más bien yo lo diría como ese temor de uno acercarse a Dios realmente y verdaderamente. Yo digo que por eso es que los religiosos viven la vida así, como que no le dan mucha mente a las cosas del evangelio, no toman el evangelio muy en serio porque tienen temor a tener esa relación con Dios, esa relación de intimidad con Dios, porque la relación entonces lo va a dejar al descubierto con todas las cosas malas y abominables que practican. Entonces tienden a quedarse mejor ahí en la religión y no quieren venir al evangelio. Por eso nosotros le predicamos muchísimo el evangelio a nuestros familiares. Y recuerdo, siempre menciono a nuestra amada pastora Ana en una prédica que ella dio en la iglesia. Siempre recuerdo eso, que ella dijo: ustedes saben por qué la gente no se convierte, por qué la gente no viene al evangelio, porque no quieren dejar de pecar, porque no quieren dejar de beber, de emborracharse, de drogarse, de fornicar, de hacer cuantas cosas Dios dice que para él es pecado. El religioso no quiere dejar de practicar. Entonces, ese es el problema. Entonces se basa en el miedo. Toda esa inseguridad que tienen los religiosos es porque le han metido mucho miedo, mucha inseguridad. Y están ahí varados y no salen de ahí por el temor que le tienen a Dios, por esa inseguridad, por no conocer el verdadero evangelio, por no conocer la palabra de Dios. Pero el evangelio, hermano, se basa en una motivación, como ya le dije, de un gozo agradecido. La religión trata de frenar la conducta pecaminosa del hombre con el infierno. Todas las amenazas que te vas a ir para el infierno. Los religiosos están mandando para el infierno a todo el mundo. Y dígame alguien si no es así. Siempre cuando usted se encuentra con una persona religiosa, esa te vas a ir para el infierno. Esa es la primera palabra que tiene en la boca. Pero en el evangelio, hermano, es gozo, es agradecimiento de que el Señor nos ha adoptado como sus hijos y nos ha de librar de toda culpabilidad, porque dice la palabra que si nosotros no somos practicantes del pecado, pero podemos pecar, pero abogado tenemos para con Dios, que es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos dos abogados, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles por nosotros delante del Padre, y tenemos el sacrificio que hizo la sangre de Cristo, que nos cubre, que nos limpia de todo pecado, que boga por nosotros delante del Padre. Entonces, la tercera diferencia que podemos ver entre lo que hacen las personas religiosas es que la religión hace que se obedezca a Dios para conseguir cosas de Él. ¿Sí o no? Yo voy a hacer esto, hasta las horas santas que ellos hacen es para conseguir favores. Los rezos que hacen, todo lo que ellos hacen todo es para conseguir algo de parte de Dios. Pero el evangelio nos lleva a obedecer a Dios para nosotros deleitarnos en Él y parecernos a Él. Si nos deleitamos en Dios, vamos a querer parecernos a Él, hermano. Y Él será
nuestro modelo y la imagen de lo que realmente nosotros queremos llegar a ser. La cuarta diferencia es que cuando las circunstancias de la vida del religioso no van bien, no van como ellos esperan, se enojan con Dios y se enojan hasta con ellos mismos. Tienden a enojarse, hermano. Creen que, como dice también la pastora Ana, como que Dios tiene niños bonitos, como que Dios tiene gente preferida, predilecta. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando las circunstancias de la vida a nosotros los cristianos no nos van tan bien, nosotros luchamos, hermano. Nosotros luchamos, nosotros peleamos de rodilla en oración, a diferencia, como dijo ya nuestra hermana Kirsi. Nosotros entendemos que muchas cosas que Dios las permite en nuestras vidas es para nosotros capacitarnos, para nosotros, para que nosotros sintamos su amor fraternal durante nuestro sufrimiento, para que nosotros sintamos el cuidado que verdaderamente Él tiene de nosotros, para llevarnos a niveles superiores, para nosotros entrar en dimensiones que quizás si no pasamos por esos momentos de tribulación, por esos momentos amargos, nosotros no entraríamos a esos niveles que Dios quiere muchas veces llevarnos. Entonces, lamentablemente es así. El religioso se enoja con Dios, se enoja con ellos mismos, rompen, cortan, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos. Nosotros en medio de la batalla luchamos, peleamos y ganamos. Y somos victoriosos porque sabemos quién es que al final nos da la victoria. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, otra diferencia que hay entre el religioso y la persona que tiene una relación con Dios es que la religión enseña que cuando a una persona se le critica, hermano, eso es tremendo. Ay, se le acaba el mundo al religioso. Se le acaba el mundo, se sienten devastados, se enojan, porque el religioso, para el religioso, hermano, es esencial que las personas lo tengan en alto, que las personas lo tengan como buenas, y las amenazas a esa imagen de sí mismo, para el religioso eso tiene que ser destruido a toda costa. La imagen de sí mismo ante los demás es demasiado importante. Y entonces hay que destruir a toda costa cualquier crítica. Para el religioso es así. Usted ve el religioso enfrentándose con cualquiera. Cuando le hacen una crítica, no son humildes, no aceptan correcciones. Como decía usted, pastora Kirsi, el religioso se rebela, el religioso no entiende razones, pero para el religioso su identidad no se fundamenta en su actuación. Para el que ama a Dios, sí, hermano. Para el que ama a Dios, para el que tiene una buena relación con Dios, su actuación se fundamenta en el amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Somos lo que somos porque Dios nos ama y nos ha bendecido. Y sabemos que aunque nos critiquen, nosotros seguimos siendo objeto del amor de Dios. Nosotros tenemos identidad.
El que tiene una relación con Dios no se ofende por nada que el otro diga de él, porque nosotros sabemos quiénes somos para Dios, sabemos la identidad de hijos, de hijos legítimos, de herederos, de coherederos con Cristo que nosotros tenemos, ¿sí o no? Entonces nosotros no tenemos esa fragilidad en nuestro carácter. Nosotros no tenemos ese desbalance emocional que tienen las personas religiosas, porque nosotros sabemos quiénes somos en Dios y lo que somos para Dios. Entonces, otra característica, hermano, es que la vida de un religioso de oración es motivada principalmente por peticiones personales, y quizás nosotros no podemos ver en una época quizás de nuestra vida también, ¿no? Para nosotros fue así. Y yo puedo ser honesta y ser sincera porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Que cuando yo oraba, yo tenía que orar por lo mío, que cada quien buscaba lo suyo. Pero cuando ya nosotros venimos a tener una relación con Dios, nosotros sabemos que ya las cosas en el evangelio, en una relación con Dios, son diferentes. Nosotros sabemos que cuando estamos en momentos de oración, lo principal, el objetivo principal es nosotros adorar a Dios, nosotros entrar en comunión con el Espíritu. Nosotros sabemos que el objetivo principal de la oración es controlar todas las condiciones que nos rodean, no solamente las nuestras, lo personal, lo propio, lo mío. Todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros lo cubrimos. Cubrimos la ciudad, nuestro vecindario, cubrimos nuestra iglesia, la iglesia del mundo, cubrimos las instituciones gubernamentales, cubrimos a nuestro gobernante. Todo lo cubrimos en oración, cubrimos a toda nuestra familia, cubrimos todo absolutamente en oración. Pero el religioso no, el religioso se concentra en lo de él solamente. Al religioso no le importan los problemas sociales, no le importan las circunstancias de los demás, no le importa nada. Nosotros estamos orando y a veces nos vienen personas a la mente y soltamos la oración nuestra y comenzamos a orar por las demás personas que nos vienen, que el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente, a nuestra memoria en el momento en el que nosotros estamos orando. El que tiene una relación con Dios es sensitivo en el espíritu cuando está orando, muy sensitivo, y ora por todo, ora por todo lo que el Espíritu nos trae a la mente en el momento en que estamos orando. Todo. Oramos por las peticiones de todas las personas que nos piden oración. Estamos ahí parados en la brecha, orando, glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios, dándole la honra a Dios todo el tiempo. Pero el religioso no. El religioso, las oraciones de los religiosos son oraciones fugaces, son oraciones rápidas, son oraciones en las que no invierte tiempo para intimar, para estrechar su relación con Dios. En cambio, hermano, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, la vida de nosotros consiste en horas, en momentos extendidos de oración, de adoración, de alabanza a Dios. Para nosotros, los que tenemos una relación con Dios, el objetivo principal de la oración es tener comunión con Él. En vez de estarle nosotros pidiendo cosas, le estamos agradeciendo, estamos adorándole, estamos glorificándole, bendiciéndole.
como dice el Salmo 37:4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá entonces las peticiones de tu corazón. Otra de las diferencias entre una persona religiosa y una persona que enseña lo que es ser indiferente, porque el religioso es indiferente a Dios. El religioso solamente se centra, es egoísta, se centra en sí mismo. Entonces la religión enseña que la visión de sí mismo de la persona oscila entre dos polos, que es lo mismo que le estaba diciendo ahora mismo. Oscila entre dos polos. Cuando vive a la altura de sus propios estándares, la persona se siente segura. Pero tiende a ser orgullosa, tiende a ser antipática con la gente que fracasa, tiende a ser intolerante con los que considera de menor jerarquía que él. Cuando el religioso siente que tiene un nivel superior a los demás, ve a todo el mundo por encima del hombro, tiene una falsa piedad hacia los demás, se sienten por encima de todo el mundo. Pero una vida motivada por una buena relación con Dios hace que la visión que tenemos de nosotros mismos no se base en una visión propia como alguien que alcanza logros morales. Sabemos que en Cristo somos pecadores y perdidos a la vez, pero somos aceptados, como hablamos hace un rato. Y saber que el Señor, o mejor dicho, que el ser tan malos, Dios tuvo que morir por nosotros. Y eso entonces nos hace humildes, nos hace no creernos que somos mejores que los demás. Nos mantiene ahí como en un nivel bajo de orgullo, de arrogancia, ¿cómo le digo? Exactamente de eso, nos mantiene en un perfil así bajo de humildad, nos mantiene unidos, nos mantiene sintiendo compasión y piedad por los demás, por todas las cosas que vemos, por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, que le pasan a nuestros propios hermanos. Entonces, ahí, cuando a nosotros nos duele lo que les pasa a nuestros hermanos y a los más humildes entre nosotros, entonces ahí nosotros sabemos que tenemos una verdadera relación con Dios, porque ese tipo de personas fue que movieron más el corazón de nuestro Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y eso todos nosotros lo sabemos. Hemos podido ver lo que son algunas diferencias entre lo que es ser religioso y lo que es tener una relación con Dios. El evangelio no es religión, hermanos. El evangelio es una relación de intimidad con Dios, una relación que nosotros la encontramos cuando buscamos a Dios en oración, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, cuando nos dejamos encontrar por Él, cuando no endurecemos nuestro corazón a esa voz que nos llama constantemente y que nos dice, ven, ven, que yo estoy aquí, yo soy tu Padre Celestial y te estoy esperando, ven. Y nosotros postergamos ese llamado, no, que para después,
no que para luego. La relación con Dios, hermanos, en estos tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo, es lo más importante a lo que nosotros podamos prestarle atención en este tiempo. Tenemos que prestarle atención al trabajo, tenemos que prestarle atención a los hijos, a la familia, a los nietos, a todo lo que nosotros tenemos, pero no debemos descuidar nuestra relación con Dios, porque estamos viviendo en tiempos donde el enemigo, si nos puede arrebatar esa relación con Dios, está haciendo hasta lo imposible por hacerlo. Y nosotros tenemos que pelear y pelear duro, luchar y luchar con fuerza, con determinación, para nosotros poder mantener esa buena relación con Dios que Dios quiere tener con nosotros permanentemente y no perderla por nada. Entonces, resumiendo, hermano, la religión es lo que ha hecho al hombre, es lo que el hombre ha hecho para poder llegar a Dios. Es su propio camino, es una monotonía, es hacer lo mismo, es repetir una oración sin sentido, es simplemente tratar de llegar a Dios, pero con nuestras propias fuerzas. En cambio, el evangelio es una relación, es lo que ha hecho Dios para que podamos nosotros poder conocerlo, y es el único camino, hermanos, para nosotros poder tener esa relación con Dios. Y hay un único camino por el cual nosotros podemos llegar a tener esa relación con Dios, y ese camino está en Juan 3:16. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega a tener una relación con el Padre, una buena relación con el Padre, a menos que no sea a través de Él. Él es el único camino, Él es la única vía por la cual nosotros podemos conectar al Padre, por el cual nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, por el cual nosotros podemos pararnos delante de Dios y poner nuestras oraciones, nuestras peticiones, poder adorarlo, poder bendecirlo, poder glorificarlo y mantener esa unidad establecida ya por el nuevo pacto con Él. En el Génesis, esa relación se perdió por el pecado de Adán y Eva, pero aquí ya a través de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, esa relación vuelve otra vez y se hace y se genera nuevamente, porque Dios, no por nosotros, no, ni porque nosotros hayamos podido hacer algo para que esa relación se estableciera, como ya lo dijimos. Fue Él que buscó nuevamente esa relación con nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y tratar de llevar una vida en intimidad con Dios y no salirnos de ahí, hermanos, porque, hermano, esto no es para el que comienza, esto es para el que termina. Y esto es hasta el final. Esta relación de nosotros con Dios comienza aquí en la tierra, nosotros aceptando el sacrificio de Jesucristo, y culminará, y no culminará, y seguirá por los siglos de los siglos cuando nosotros estemos en su presencia. Que eso fue lo que Él quiso desde el principio, que nuestro Dios quiso desde el principio, tener esa relación con nosotros para siempre. Así es que, hermano,
creo que ya hoy la terminamos, acerca de lo que es el evangelio, si es religión o es relación. Espero que le haya servido para identificar qué tipo de relación es que tenemos con Dios, si es una relación religiosa o es una relación verdaderamente unida a Dios, a nuestro Señor.